Cuenta la historia que existía un hombre que muchas veces había intentado poner fin a su lúgubre existencia. Vivió solo desde siempre. Sus padres y hermanos lo abandonaron cuando era muy pequeño. No alcanzó siquiera a crear vínculos de amor ni de apego. Se pasó su existencia esperando encontrar a alguien a quien amar y por quien ser amado. Pero como nunca le enseñaron a hacerlo, él siempre cometía el mismo error. Entregaba su corazón y no sabía de medidas. Buscando el amor, generaban los otros una especie de carga emocional difícil de tolerar, una compasión malsana. Eso equivale a decir que lo que querían con esa especie de lástima y gratitud que se siente ante la miseria. Lo más triste es que lo entregaba todo a cambio de esas migajas de cariño. Las mujeres de su vida no entendían su forma de amar. Todas, absolutamente todas, terminaron abandonando a ese ser demasiado bueno. No podían desearlo, pues nunca deseamos la miseria, ni mucho menos amarlo. El amor resulta ser orgulloso y no acepta perdedores. Él seguramente se había confrontado con una pequeña dosis de compañía. Me atrevería a suponer que quizá hubiese negociado la infidelidad, el maltrato, el dolor por un poquito de compañía, pero el tiempo pasó y Julián, a sus 55 años, no poseía en su ser un recuerdo de amor. Los únicos recuerdos de amor verdadero lo tenían de Laika, su mascota, quien llegó a su vida de una forma maravillosa. Laika era la perra de compañía de un indigente que deambulaba por su barrio. Él entonces preparaba cada día la cena para las dos con la ingenuidad que produce la soledad. Esperaba en vano que alguna de sus mujeres, un día cualquiera, apareciera por la puerta principal, porque es de aclarar que a todas les daba llaves al despedirse, siempre con la misma frase: esperaré por ti. Nadie había regresado a ese refugio de amor y entrega. Siempre cenaba solo. Colocaba al frente suyo un plato y un juego de cubiertos, encendía velas, destapaba un buen vino, según lo ameritaba la ocasión, e iniciaba el ritual de amor en soledad. Recordaba algunas de sus amantes, según el plato preparado y lo que en él se evocara. Se sentaba a la mesa, invitaba ceremoniosamente a su amada e iniciaba ese monólogo interminable de todo lo que él consideraba digno de ser contado. Como había sido su día de trabajo, describía la oficina, a los compañeros que siempre lo ignoraban, al jefe que no creía en él y los éxitos de los nuevos clientes atraídos por su ágil y eficiente intervención, los proyectos de viaje a Europa. En fin, todo en un monólogo que él mismo, para darle tinte de conversación, interrumpía con preguntas tales como ¿cómo fue tu día, amor mío? Esa frase era la que más le gustaba y a la que estaba presto a responder con lujos de detalles, apenas le fuera preguntado. Luego, y en forma invariable, aparecía el reclamo que él amaba que le hicieran. ¿Qué pasó que en todo el día no me hiciste una llamadita? De inmediato él se disculpaba, contaba en forma muy puntual todas las actividades y reuniones importantes que a lo largo del día le habían impedido hacer lo que él más añoraba, comunicarse con su amada. Pero como era de esperarse, hacía acto seguido la firme promesa de que al día siguiente haría lo que fuera para no dejarse atrapar por el trabajo y tomaría el teléfono. Con sus manos hacía ademanes de solicitar perdón, el que generosamente recibía siempre. El vino se iba agotando, él llenaba las dos copas y, como de costumbre, hacía un brindis por la vida, por la compañía y por la gloria de tener un hogar. La cena terminaba al igual que su ritual de supervivencia. Eran las 10 p.m. y el mendigo de la esquina sabía que pronto saldría el señor del Gabán Café con su cena y con la misma historia. Mi mujer y yo siempre hacemos un plato de más para alguien que pueda necesitarlo. Es nuestra tradición para que nunca nos falte comida en nuestra mesa, a lo que el hombre siempre respondía: muchas gracias. Laika y yo no dormiremos esta noche con hambre.
Ese hermoso hombre también había y hacía que Julián era un hombre solitario. Sabía además, porque lo podía ver desde la penumbra de la calle, el plato de todas las noches había reposado en un sitio de la mesa por más de 2 horas. Pero eso no le importaba. La cena para la amada, que nunca llegaba, era su manjar cada noche, y todos sabemos lo que la magia produce cocinar para la persona amada. Cada noche el chef se esforzaba más y más. El mendigo y Laika disfrutaban en silencio de la cena solitaria de su benefactor. Una tarde, al llegar Julián a casa, se encontró con la triste noticia de que el mendigo había muerto, luego de que un carro lo atropellara. Ese hombre, quien, como era de suponer, no tenía familia alguna, descansaba en la morgue del hospital, esperando ser enterrado por las autoridades en una fosa común, en el sitio de los muertos indoliente. Julián, que sentía un afecto especial por el mendigo y su perro, se dirigió al hospital a preguntar por él. Para su sorpresa, una de las enfermeras le dijo: «Don Julián». Nadie le decía don. Él se sorprendió. «Lo estamos esperando». «El señor Miguel», dijo la enfermera dando el nombre del mendigo, «dejó un mensaje para usted. Antes de morir, dijo que ustedes esta noche tenían una cita a las 10. Por ello solicitó papel y lápiz y dejó esta nota. Quiero decirle», agregó la enfermera, «que luego de terminar de escribirla, el pobre hombre murió plácidamente». La nota decía: «Señor del Gabán Café, quiero darle las gracias por la cena de cada noche. Su soledad, hecha generosidad, fue nuestra salvación. Gracias. Una cosa más, lo único que tengo para demostrarle mi gratitud es mi perra Laika. Desde ahora es suya. Ella lo reconocerá de inmediato. Además, tiene instrucciones de no irse con nadie más. Ella será su compañía». Y así fue. Julián dio cristiana sepultura al mendigo y Laika fue el premio divino por ello. Se convirtió en su razón de vivir. Desaparecieron las cenas con sus amadas mujeres imaginarias, siendo reemplazadas por largos paseos con su mascota. Asimismo, esta recompensaba a su amo con un cálido saludo, con la danza de alegría al verlo llegar puntualmente, con sentarse a su lado horas y más horas mientras se leía los cuentos de Allan Poe, y así la vida por primera vez tenía sentido. Sentido que duró muy poco, porque la suerte del amo y su perro se parecían. Al poco tiempo, los neumáticos veloces de un automóvil anónimo pusieron fin a la vida de Laika y, a decir verdad, también pusieron fin a la vida de Julián. Desde ese mismo día se inició la maquinal empresa del suicidio. Julián lo intentó por muchos medios. Todo lo bebible y maligno que podamos imaginar pasó por el cuerpo de Julián, pero nada fue lo suficientemente eficaz. Una dura maldición pasaba sobre él: vivir, 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 a pesar de todo. Luego resolvió desafiar las leyes de la física. Se pasaba el semáforo en verde, pero nadie lo atropellaba. Se pasaba el semáforo en rojo, pero los otros automóviles eran esquivos al contacto con su auto. Él soñaba con morir como su amigo Miguel y su perra Laika. Así, en el más allá, tendrían los tres algo en común para platicar, pero no, estaba condenado a vivir. Esta situación era muy penosa. Entraba y salía tanto de la clínica por el mismo motivo, que a las personas del cuerpo médico les generaba cierto pesar, y aunque negligentemente todos hacían lo menos posible, como es lo usual, sin embargo no lograban hacer lo suficiente como para que se muriera de una buena vez. Un día, uno de los representantes del refugio del suicida fue notificado del caso de Julián. Era el caso perfecto para sus intereses. Llegaron los expertos y hablaron con el director del hospital, quien efectivamente dio cuenta de los múltiples intentos de suicidio del paciente 4066, número del expediente de Julián. Todos en el hospital lo conocían por ese número. El director dio claras instrucciones a los representantes del refugio. Les insistió que él no quería problemas con la ley y que todos los papeles notariales se hicieran directamente en las oficinas del gobierno
y no en el hospital como había ocurrido con el último paciente. Era evidente que él quería evitar comentario de complicidad con los señores de la muerte, como se conocían en la ciudad a esos delegados del refugio de los suicidas. El director solicitó a un enfermero que condujera a los señores hasta la habitación del paciente 4066 y que los dejara solos para que pudieran hablar de sus negocios y que los dejara solos para que pudieran hablar de forma privada. Los delegados se retiraron, no sin antes dejar un pequeño sobre cerrado con un aporte voluntario por la información oportuna. La puerta se cerró. Los delegados del refugio se dirigieron seguros al encuentro de su cliente. Por el camino interrogaron al enfermero, quien les confirmó la información dada por el director. Efectivamente, estaban ante un caso de un suicida frustrado, es decir, el cliente perfecto. Argumentarlo convenientemente de su muerte sería fácil. El negocio sería todo un éxito. El enfermero señaló la habitación con un ademán de por favor, llévenselo rápido. Los delegados del refugio, provistos de maletines de ejecutivo, hechos en cuero fino, con sus anteojos oscuros para protegerse de las miradas de sus posibles clientes, vestidos de paño inglés, como correspondía a su categoría, ingresaron a la habitación, saludaron a Julián con un acto ceremonioso, se dirigían hasta un servicio y confrontaron a Julián con la realidad. Estuvieron de acuerdo con él con respecto a que en situaciones de soledad y de tristeza lo mejor era poner fin a la vida, y ellos precisamente estaban allí para colaborarle de manera directa. La explicación ampliamente del plan de acción, ellos se encargarían de hacer el trabajo sucio, por decirlo de alguna forma. Eso significaba que durante su permanencia en el refugio, en forma silenciosa y en el momento menos esperado, alguno de los funcionarios acabaría con su vida. No habría más errores. Además, y esto era lo más llamativo del plan, lo harían sin provocarle dolor alguno. Julián escuchaba con una incertidumbre que era evidente, pero además escuchaba con un profundo alivio. Por fin iba a descansar, y lo mejor sin sentir el menor atisbo de dolor, con la certeza de que esta vez todo terminaría. Preguntó entusiasmado, ¿qué pedían a cambio? Muy fácil, todos sus bienes. No los necesitarás después, ni tampoco se los dejarás al Estado. A decir verdad, no ha hecho nada que valga la pena por ti, le dijeron los funcionarios. Estoy de acuerdo con ustedes, lo mejor es empezar a organizar las cuentas. No quiero dejar nada al azar, contestó Julián con voz firme y una alegría que hacía tiempo no sentía en su cuerpo. Pero mientras llega la hora de que voy a vivir, preguntó. Usted no se preocupe, la empresa responde por usted hasta el último minuto. Además, le ofrece los servicios funerarios de lujo, un servicio bien acompañado para que en su último viaje no se sienta solo como le fue en vida. Le garantizamos todas las asistencias post-term y si usted acepta hoy mismo, le premiamos con compañía en las instalaciones del refugio, porque allí solo están los candidatos a suicidio. Algunos de ellos han solicitado estar solos, otros acompañados. Su plan, si la firma es hoy, estaría cubriendo el grupo de los acompañados. Esa información llenó de júbilo al suicida frustrado. Al menos en los últimos momentos de su vida no estaría solo. ¿Dónde firmo?, preguntó decidido, una decisión desconocida en él y comprensible después de tantos intentos fallidos. Firmó con tranquilidad, incluso se diría que su firma, ese pasaporte hacia la muerte, era un acto mezcla de heroísmo y de soledad. El alivio esperado pronto, muy pronto llegaría. Los delegados guardaron muy bien los documentos notariales, firmas sobre todos los bienes y demás, firmas de todos los servicios. Qué alegría que alguien por fin haya pensado en los suicidas. Esto hacía falta. Los delegados además anunciaron los pasos a seguir. En 2 horas, un conductor lo recogería en el hospital y lo llevaría directamente al refugio de los suicidas. En 2 horas, pero no puede ser, debo ir a mi casa a recoger mis cosas, dijo el Julián algo aterrado. Usted ya no tiene casa y lo que necesite de aquí en adelante nosotros se lo daremos. No tiene por qué preocuparse, puesto que su única tarea es morirse. Todo se lo resolveremos, le respondió el funcionario de mayor jerarquía. De acuerdo, agregó Julián, pero le quedó un sentimiento de desprendimiento interior, algo así como sentir una invasión a sus cosas, a sus libros, al cuarto de Laika, a su ropa. Una extraña sensación pasó por su piel.
Se parecía al dolor, pero se repuso de inmediato recordando que era cierto. Nada de eso era suyo. Si hubiera elegido la dosis exacta en aquel fin de semana, no hubiera tenido a qué apegarse. De todas maneras, mentalmente hizo un recorrido por su casa, por cada una de sus antiguas pertenencias, y en silencio se despidió de ellas. Le pareció un poco injusto que no lo dejaran ir un minuto a dar un último adiós, pero era consciente de que los contratos de palabra y de ley es necesario cumplirlos, entre otras cosas porque las ganancias para las dos partes eran evidentes. Efectivamente, un funcionario del refugio se presentó a las 2 horas exactas a recogerlo. Lo saludó, no era igual de cortés que los vendedores, ni siquiera lo felicitó por la compra de su plan. Partieron con rumbo desconocido, se alejaron prontamente de la ciudad, su ciudad, y Julián sintió nostalgia. Nunca más volveré a ver sus calles, ni sus teatros, ni el café, ni nada más, pensó. Ese desprendimiento era realmente doloroso. Recordó a don Jacinto, el dueño del bar al que iba cada fin de semana, no decirle nada, desaparecer así nomás, era un acto muy descortés, pero ya no había remedio. Esa nostalgia no podía aparecer justo ahora cuando todo se había solucionado. Nada del pasado podía perturbarlo, nada. Adiós a todo y se acabó. Salieron de la ciudad. El conductor no le dirigió ni una sola palabra. Por respeto o pesar, pensó Julián. Comprar ese plan era como haber sido condenado a muerte. La diferencia es que en este caso lo decidí yo. ¿Y qué decir? ¿Y para qué hablar con un condenado a muerte? Tenía razón el conductor en guardar silencio. Llegaron a una estación del metro. El conductor saludó a alguien y señalando a Julián expresó: ese es el próximo que morirá. Julián sintió escalofrío. Era verdad, pero en los labios de estos hombres más parecía un asesinato que una decisión y recordó su último intento. Había sido distinto. A decir verdad, casi fue una ceremonia. Con días de anticipación compró los barbitúricos, dejó todo organizado. Cada carpeta contenía una nota de seguimiento. Quien lo fuera a reemplazar iba a estar tranquilo. Él ya no existiría para esclarecer cualquier duda que se presentara. Por lo tanto, todo tenía que quedar claro. Trabajó con calma, midiendo cada acción, algo así como si estuviera armando un rompecabezas. Hasta ideó la forma como iba a ser encontrado. Había invitado a un compañero de oficina que, igual que él, siempre estaba solo. Le dio las llaves de casa con el argumento de ingresar, si él de pronto se demoraba con una diligencia que tenía pendiente y que era inaplazable. Llegó más pronto de lo que esperaba, con esa prisa al que no tiene nada que hacer, y encontró a Julián muriéndose. Lamentablemente le salvó la vida, la misma que hacía menos de 20 horas se le había empeñado, cansado de su propia ineptitud para lograr su cometido. Pero ahora no entendía nada. Estaba en un aeropuerto muy lejos de casa, con una absoluta levedad, no tenía equipaje. El viaje no tenía regreso. Dura metáfora para alguien que ha firmado su propio deceso. El hombre se acercó al igual que los otros y le dio las mínimas instrucciones. Con un ademán escueto se despidió del anterior y con un gesto simple se encontró con su nuevo acompañante. Iniciaron el viaje, esta vez al destino final. No tardó mucho el recorrido, pero fue el más difícil. Escalaron en una especie de teleférico, una montaña cuya única vía de acceso para ser aquella que utilizarían minutos atrás. Julián pensó: de aquí nadie puede escapar, pero de inmediato la reflexión fue: ¿quién quiere escapar de la muerte cuando se desea? En pocos minutos estuvieron frente a un refugio, el refugio de los suicidas. Muchas preguntas pasaron en minutos por la cabeza de Julián. ¿Quién estará dentro? ¿Cuánto tiempo permanece en ese lugar? Y especialmente, ¿cuál será el método? Lo del método era a estas alturas del contrato una obsesión. Julián entró y se encontró con otros suicidas fallidos. Todos, era evidente, querían morir cuanto antes. Los saludaron con esa complicidad que da tener el mismo plan. Las miradas también eran interrogativas, algo así como: ¿y ese por qué? Se ve joven y lleno de vida. Surgió otra ironía: estar lleno de vida cuando se decide morir. Así es la vida, pensó, y bajó taciturno la cabeza. Le asignaron un cuarto amplio y con todas las comodidades. Están cumpliendo con lo prometido, se dijo. El baño era algo extraño, muy pequeño y con muchos muebles inútiles. Seguramente es aquí en donde terminan con mi vida. Y con esta reflexión empezó Julián una búsqueda minuciosa de detective, del método, del instrumento que utilizarían para acabar con él. Intentó encontrar las conexiones
del gas letal que en la noche lo mataría. Buscó agujeros o algún indicio de algo que le diera una luz en cuanto al método. Todo fue en vano. El diseño del lugar era perfecto. Estaba en una búsqueda cuando lo sorprendió el nuevo funcionario anunciándole que pronto estaría lista la cena de bienvenida y que lo esperaban en el comedor. Cena de bienvenida, otra ironía, pensaba. Todo era tan extraño y pasaba tan deprisa que el tiempo para pensar no era suficiente. Siempre había un funcionario anunciando el paso a seguir. Así sería para el final. Se lo anunciarían. Se presentó al comedor, su silla estaba asignada con su nombre completo y la fecha de compra del plan exactamente al igual de los otros huéspedes. De reojo miró las fechas y relativamente todas eran recientes. Eso lo alegró un poco. Se preguntó por la secuencia que seguirían y si el turno de morir iba a ser en estricto orden de llegada. Sí, iba a ser así. Él sería el último, y mientras eso pasaba, él descubriría el método. No le cabía la menor duda. Se sentó y el dueño de casa lo presentó a todos los presentes. Sobriamente, el anfitrión le dio la bienvenida. Todos lo saludaron con un gesto y lo invitaron a degustar la deliciosa cena. Durante esta nadie habló, y al final el anfitrión preguntó si alguien tenía preguntas. Yo tengo una, dijo Julián tímidamente. ¿Qué quieres preguntar?, le contestó el hombre amablemente. Quisiera saber cómo es el orden de los decesos. Todos sonrieron y bajaron sus cabezas. Eso nadie lo conoce, solo el jefe, y él no revela el secreto a nadie. Mejor será que todas las noches estén preparados. Esta puede ser la suya, agregó el hombre. No es posible, acabo de llegar, dijo Julián, aterrado. Si es posible, y es que la hora y el día la decide él. Otro escalofrío recorrió su espalda, pero sacó fuerzas para no ponerse en evidencia y evitar quedar como un cobarde. Luego de la cena se sentaron en una pequeña terraza a mirar las estrellas, no hablaron, y de qué hablar, se preguntaba Julián, de las razones del suicidio, de los intentos, de las fallas, del refugio, nada tenía sentido. Se habla para construir una relación, eso quiere decir, se habla para el futuro, y en este caso el futuro no existía. Su vida interiorizada, en suspenso, no era para compartirse. Así estaba pasando la primera noche. ¿Sería hoy su fecha? Eso de no saber cuánto sería el momento no le estaba gustando. Se despidieron y cada uno se dirigió a su habitación. Él, un poco inquieto, ubicó a sus compañeros de cuarto. A la derecha un militar retirado con cara de desesperanza y al frente en una habitación que daba al jardín una mujer de unos 45 años. Él creyó reconocerla con seguridad, era una actriz de cine de los 90. En su época había sido muy hermosa y admirada, y hoy solo quedaba una sombra gris. ¿Quién hubiese creído encontrar a esa mujer de fama, dinero, rodeada de amantes, según lo rumoreaba la prensa, en su refugio para suicidas? Así es la vida, nuevamente se dijo Julián. Se despidieron con un gesto distante, sin embargo él quiso entablar un minuto de diálogo y ella de inmediato intuyendo la pregunta le dijo, esta puede ser la última noche, yo tampoco lo sé. No, no era esa mi pregunta, solo quería decirle que siempre quise conocer a usted en persona. Es un placer, hizo ademán de caballero, y ella se sonrojó un poco. Creo, repuso ella, que no fue en las mejores condiciones, ¿de acuerdo? Se despidieron y el ingreso a su habitación con una sensación de miedo que identificó como consecuencia de sentirse solo y sin respuestas. Quiso salir y a buscar a la mujer enfrente. Si pronto iba a morir, ¿por qué no disfrutar de una noche de conversación con ella? ¿Cuántas historias tendría para contarle? Sintió dolor al saber que no lo haría. Se internó en su mundo. Estaba acostumbrado a hacerlo, aunque esta vez era distinto. El paso siguiente no dependía de él. Buscó nuevamente evidencias de muerte en cada rincón de la habitación. Colocó el sofá detrás de la puerta para evitar que el asesino acabara con su vida esa noche. Quería conocer más de las casas y de las cosas del refugio y era lógico el pago por esa estadía. Su última estadía era el producto de todo su trabajo. Buen negocio este de los señores de Gabán, comerciar con la cobardía. Y haciendo cuentas, ellos en pocos días tendrían todo lo que con tanto esfuerzo y con tantos años de dedicación había conseguido pensando en su vejez. ¡Qué ironía! Esa era la palabra de moda para Julián. Pensándolo bien, era un pésimo negocio el que había firmado. Ya no se sentía tan aliviado. ¿Y qué podía hacer? Nada. Aceptar y esperar.
La noche transcurrió muy lentamente, estaba seguro de que no había conciliado el sueño. El pasado se unía con el futuro, con un túnel sin fin. Al final, la mujer de la habitación del frente le hacía señas diciéndole: es tu turno, ven. Ven, sintió que era un sueño premonitorio y pensó que seguramente ella sería la elegida esa noche. Se levantó taciturno, triste, sin rumbo y con esa sensación horrible de no ser el dueño de su vida. Se dirigió al comedor y al ver a la actriz se alegró de verdad, se alegró. Ella al parecer sintió lo mismo. Quiso cambiar los puestos del comedor para estar a su lado, pero eso no era permitido. Esperaría terminar su desayuno para hablar con ella. Me alegra verte en esta mañana, le dijo con sinceridad. A mí también me alegra verte, contestó ella con una sonrisa. Parece que anoche descansó el jefe, hoy estamos todos, añadió. Sí, es verdad, dijo con el rostro iluminado por la esperanza. ¿Siempre actúa de noche?, preguntó Julián. No preguntes, nadie puede contestar eso. Está en el contrato. De acuerdo, disculpa, es solo que... Nada, solo espera, dijo ella en tono conclusivo. Salieron a la terraza del café y sin saberlo iniciaron una cálida conversación, un poco trivial al principio y luego fluida y profunda. Pasaron las horas, llegó el almuerzo, luego la terraza, luego las comidas, luego la terraza, luego la despedida en el pasillo. Espero verte mañana, dijo con una sonrisa. Yo también, asintió. Él, tímido como un adolescente. Luego vino el mismo ritual, la minuciosa búsqueda de acciones homicidas, el sofá impidiendo la entrada, el sueño un sobresalto y el ansía del amanecer y descubrir estar vivo, el baño deprisa y estar muy puntual a las 6 de la mañana en el comedor, la alegría de verla a ella y saber que aún les quedaba algo de vida para hablar y hablar. Así fue, un día se unió al otro y pasaron 2 semanas. Nadie había muerto aún, el silencio se hacía tenso, el aire era pesado. Se leía en el ambiente que esa noche, se esperaba visita y acción y así fue. Fue como si la muerte se presintiera. A la mañana siguiente, el puesto del gerente de la multinacional, de ese maravilloso hombre de 50 años, era levantado por el encargado y en su lugar colocó una flor y una leyenda con su nombre y su fecha de muerte. Fue muy doloroso el espectáculo. La actriz, que para estos momentos ya tenía un nombre, Susana, empezó a sollozar, lo cual también estaba prohibido. Era inevitable, él había sido quien siempre les ofreciera café y compañía en la terraza. Julián sintió nuevamente el miedo del primer día, a decir verdad, ya no quería morir, quería regresar al hogar, al bar, a la cuadra de su vecindario, incluso quería volver a su oficina. Qué extraño, lo que antes era la razón y el argumento de su muerte, ahora él lo deseaba vivir, con un hecho adicional. Quería seguir conociendo a Susana y se lo dijo esa mañana en la terraza. Ella contestó que sentía algo parecido y por fin pudieron hablar de sus miedos y no de querer morir. Pensaron que tendrían que hacer algo y empezaron a planear la huida, el escape del refugio. Lo intentaron todo, robar las llaves del teleférico, huir por la montaña, ofrecer lo que no tenían el cuidador de turno y nada les funcionó. Mientras tanto, las muertes se seguían produciendo. A los pocos meses de la llegada de Julián, solo quedaban 4 personas en el refugio, ellos 2, el militar y un joven ausente que siempre estaba encerrado en el cuarto. El sentimiento de protección que surgió entre ellos era evidente. Pasaban todo el tiempo juntos y solo se separaban en la noche por orden del dependiente, que siempre les recordaba con ironía su contrato y les decía: aquí no se enamoren, no lo hicieron en vida, ahora para qué, y ellos sentían rabia y lo comentaban. Pero la verdad era esa, se habían enamorado justo cuando tenían el pasaporte al más allá con fecha de vencimiento. Siguieron planeando su escape en medio de la angustia de cada amanecer. La urgencia de verse en el desayuno los estaba consumiendo, especialmente el último día cuando el militar había muerto y solo quedaban los 3. No podían esperar más, todo lo harían esa noche, se la jugarían todo por su vida. Lo lograron, esa noche huyeron dejando una nota de agradecimiento. Estamos vivos y queremos seguir vivos. Gracias, Julián y Susana. Huyeron. Julián relató los pormenores de la travesía del dueño del bar. Tan pronto llegó a la libertad y pudo sin interrupciones narrar lo que significó el refugio. Su casa estaba en venta. Los de la oficina de la inmobiliaria le mostraron su certificado de defunción en el que constaba que él había muerto hacía 2 meses y había sido enterrado en el cementerio de la ciudad. Era increíble, nadie creía que estuviera vivo, no tenía dónde vivir.
El dueño del bar les prestó una habitación que quedaba en la pequeña bodega en donde almacenaba licor en las temporadas de fiestas. Allí, Susana y Julián pasaron su primera noche juntos. Se amaron sin prisa. No hay prisa cuando está la vida. Se amaron en silencio, en un acto de encuentro entre el alma y el cuerpo, y en el caso de estos dos amantes, entre el alma, el cuerpo y la vida. Se amaron nuevamente al amanecer. Era hermoso descubrirse, sentirse, intuirse, descubrirse nuevamente, palparse, saborearse, y todo en libertad. Se prometieron con la inocencia del amor que se acompañarían toda la vida, que se cuidarían y que seguramente en la vejez, al llegar al final, le pedirían a Dios que les concediera el permiso de partir juntos. El amor se hizo nuevamente realidad y así, en ese abrazo infinito que da la certeza de la entrega, los sorprendió el amanecer. No tenían nada y lo tenían todo. Eran como las 10 de la mañana cuando escucharon gritos y escucharon a su amigo decir a Jacinto: «Se los juro, aquí no están». Eran los dueños del refugio que venían por ellos. No lograron huir y entre lágrimas suplicaron no ser llevados nuevamente al refugio, pero ello no fue posible. Pronto iniciaron ese viaje que Julián conocía de memoria. El dolor era evidente. Sin hablar, se prometieron que esta vez ellos no esperarían y que tan pronto estuvieran en el refugio, ellos decidirían por su vida y por su muerte. Se lo prometieron con el corazón. El silencio del viaje les cerró la existencia. Pidieron permiso para tomarse de las manos, fue concedido, y nunca más volvieron a soltarse. Eran las 6 de la tarde, hora gris, con su dolor, cuando llegaron al lugar de sus desdichas. El refugio estaba desolado. Solo ellos se encontraron allí. Eran los últimos clientes. Les dieron las instrucciones que ellos ya conocían. Los esperaban a las 8 en punto para la bienvenida. Algo extraño se percibía en el ambiente. Las luces estaban apagadas en su totalidad. No se separaron ni un segundo y esperaron la hora. Planearon que luego de la cena lo harían. Era su decisión. El hecho de saberse juntos les dio fuerza. A tientas, porque no había luz, llegaron al comedor. Fue fácil. Conocían la casa de memoria. Cuando ingresaron, sintieron algo extraño. Eran voces conocidas de los antiguos huéspedes. Eran voces de muertos, de los que no deberían estar allí. Eran voces y risas. Algo celebraban. Los dos apretaron sus manos. Seguramente los demás estarían muriendo. Algún gas estaba haciendo el efecto. Ya iría atravesando el túnel y los estaría esperando a ellos dos, igual a lo ocurrido en su sueño del primer día. Las voces se percibían cada vez más cerca, la oscuridad era total y el miedo era intenso, parecía que había llegado el final. De un momento a otro el refugio se iluminó, unas luces multicolores se encendieron. El escenario magnífico se abrió y cada uno de los muertos apareció sonriendo, danzando, algunos con trajes de épocas pasadas, otros con ropa de teatro. Era un espectáculo maravilloso. Ellos no entendían nada, seguían juntos, unidos por sus manos y su amor. Estaban muertos, esto era el más allá. Era hermoso encontrarlos. Julián daba las gracias a sus compañeros por recibirlos. El contrato se había cumplido, pero ellos no estaban muertos, ni tampoco los del escenario, todos estaban vivos, no lo entendían. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?, gritaba Susana con júbilo. Tranquilícese, somos el grupo de teatro Amor a la Vida y hemos diseñado para ustedes esta obra de sentido y de valor para que puedan encontrar aquello perdido. Todo es falso. Nuestros papeles son eso, papeles de teatro para ustedes, nuestros amados clientes. Ahora solo les queda regresar. Aquí tienen el contrato, pueden destruirlo, son libres. Julián tomó en sus manos su contrato y el de Susana. Juntos encendieron el fuego y quemaron aquel convenio con la muerte. Así también juntos encendieron el fuego de la vida. La lección hermosamente representada había cumplido su objetivo. La vida valía la pena vivirse. El telón de la muerte se cerró.